Capítulo 746, Explorador, parte 3. Farab decidió ganarse primero la confianza de los 37 evacuados que se encontraban en la sucursal oriental. La tarea no suponía un gran reto. Hola. Me llamo Esben Farab. Aunque por el momento no soy miembro practicante, en el pasado fui paladín de la iglesia de Reatlas y desde entonces me he convertido en miembro activo del clan Anabada. Después de todo, antes era un clérigo de carrera y ahora incluso era miembro de un clan bastante famoso entre los civiles. Anabada. Ese es el clan del barón Yandel. Eso no me importa, pero un paladín. Por la diosa. Estamos salvados. Pero ¿cómo sabemos que dice la verdad? Cállate. ¿No ves a esa mujer a su lado? No sé su nombre, pero sé que la vi durante la ceremonia. Estaba con el barón Yandel. Estamos salvados. La cautela no tardó en dejar paso al alivio. La consecuencia de eso, sin embargo, era que la gente tendía a ponerse parlanchina una vez que se había quitado un peso de encima. Señor paladín. ¿Qué está pasando fuera? ¿Viste por casualidad a un chico así de alto cuando venías hacia aquí? ¿Qué nos pasará ahora? El palacio te envió para salvarnos, ¿verdad? Decenas de evacuados le hicieron innumerables preguntas. Farab se tomó con calma el nuevo estado de ánimo caótico y sin dirección, e intentó responder todo lo que pudo y con toda la gracia de que fue capaz. La guerra continúa en el exterior. Los soldados han entrado en el Distrito 7, así que tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla. Lo siento. No creo haber visto a nadie con esa descripción. Tenemos que quedarnos aquí y esperar a que pase. Por desgracia, el palacio no nos envió aquí para salvarte. Acabamos viniendo aquí para alejarnos de la batalla igual que ustedes. La esperanza en los ojos de los evacuados se suavizó ante sus respuestas brutalmente honestas. Sin embargo, Farab lo consideró mejor que la alternativa. Nada era más brutal que una esperanza infundada. ¿No fuiste enviado por el palacio? Maldita sea. Me pareció extraño. ¿Cómo sabría el palacio que estamos aquí? No enviarían a nadie aunque lo supieran. ¿No lo viste antes? Esas bolas de fuego cayeron sobre donde estábamos. Al palacio no le importa si vivimos o morimos. La ira llenó los huecos que había dejado la esperanza. Aún así, algunos tenían una perspectiva diferente. Sinceramente, me alegro de que no tengas nada que ver con el palacio. Un aliado del barón Yandel, confiaré en ti. Sí. Es un alivio que ambos estén aquí, señor paladín y señorita maga. Estábamos bastante asustados nosotros solos. Estas pocas personas eran excesivamente optimistas en comparación con los enfurecidos evacuados. Farab, por supuesto, se preguntó por qué estas personas que parecían tan intranquilas y asustadas ni siquiera se molestaron en cerrar la puerta principal. Ja. Pero se tragó la pregunta con una risa torpe. Esas cosas sin importancia no eran lo importante. Quiero entender la situación aquí, anunció. ¿Hay algún aventurero entre ustedes? Una vez revelada su identidad, Farab se deslizó con facilidad para dirigir la conversación y utilizarla para medir la fuerza de combate de los demás. Sin embargo, lo que encontró estuvo por debajo de sus expectativas. Los evacuados desviaron la mirada ante su pregunta. Curiosamente, todos esos ojos acabaron mirando en la misma dirección, como si estuvieran mirando a la única persona que tenía la respuesta. Farab siguió sus miradas hasta encontrar a un hombre de mediana edad cuyos ojos se desviaron mientras dejaba escapar una tos seca. Solo he tenido experiencia entrando en el laberinto unas cuantas veces. Y hace tiempo que me retiré. Vale, ya veo. Un aventurero retirado. Uno que parecía reacio a hablar por si le obligaban a hacer cosas peligrosas. Señor, ¿qué quiere decir con solo unas pocas veces? Nos dijiste que eras bastante famoso y poderoso en tus tiempos. Mocoso, regañó el hombre, aclarándose la garganta. Aún así, ¿cómo podría compararme con el barón Yandel y sus aliados? ¿Puedo preguntarle cuál era su rango antes de retirarse? Yo, tenía el rango 7. Ya veo. Farab asintió lentamente y pidió al aventurero retirado de rango 7 que se ocupara de los evacuados. Probablemente era más adecuado para eso que para luchar. Una vez arreglado eso, dijo, estoy planeando crear un campamento aquí por si acaso. ¿Podría recibir ayuda? Solo díganos qué hacer, Sir Paladín.
Entonces, por favor, reúnan todo lo que pueda servir para bloquear la puerta. Sillas, mesas, armarios. Dio una vuelta con los demás evacuados para bloquear la entrada e incluso terminó de crear una rudimentaria barricada frente a ella. Señor Farab, llamó Marrone. Está bien que tengamos una línea defensiva aquí, pero ¿no bloquearía esto también nuestra salida si ocurriera algo? ¿No podríamos salir por las ventanas en ese caso? Pero todas las ventanas están en el segundo piso. Podríamos salir, pero sería difícil que esta gente se fuera con nosotros. Aquí hay niños y ancianos. Eso. Farab se interrumpió. Ella no había dicho nada que él pudiera refutar, pero no podía hacer nada aunque estuviera de acuerdo con ella. Aún así, un pensamiento no le dejaba tranquilo. Si tal situación llegara a suceder, la iglesia estaría completamente rodeada, de todos modos. ¿Sería siquiera posible escapar con 37 evacuados, todos ellos no combatientes? Aquí estaba él, un antiguo paladín refugiado dentro de un templo que albergaba la estatua de la diosa de Reatlas, y sin embargo, si iba a estar atrapado entre la espada y la pared, su elección entre las dos era sencilla. Sería imposible llevarse a todos. No soy un monstruo como Bjorn Yandao. No puedo hacerlo. No tiene sentido pensar en escapar en este momento, dijo Farab en su lugar. El riesgo de que el enemigo nos siga hasta aquí es bajo, para empezar. Eso, y no necesitamos preocuparnos por ese riesgo en primer lugar si podemos bloquear la entrada lo suficientemente bien. Supongo que es cierto. Si solo podemos defender nuestra posición, no tendremos motivos para huir. Marrone tampoco parecía tener una buena razón para refutarle. En lugar de replicar, se limitó a empezar a inscribir un círculo mágico que les ayudaría a defender la puerta. Un pequeño suspiro se le escapó mientras trabajaba. Unos instantes después, Farab se dio la vuelta lentamente y se alejó sin rumbo fijo. ¿A dónde vas?, llamó ella desde detrás de él. Voy a echar un vistazo y comprobar la estructura de este edificio. Ah, ya veo. A pesar de la excusa, no había necesidad de que registrara el edificio. Después de todo, la mayoría de los templos estaban construidos de la misma manera. La sala de culto del primer piso y la ubicación de las escaleras que conducían al segundo le resultaban familiares, e incluso las residencias de los sacerdotes y las salas de administración del segundo piso eran iguales a las de cualquiera de las otras ramas más pequeñas. Tras dar una larga vuelta alrededor de todo el edificio, regresó a la sala de culto del primer piso. Todas las sillas habían sido retiradas por la barricada, así que se sentó en el suelo yermo. Por una razón que no podía explicar, quería descansar. Sin embargo, parece que los demás no entendieron sus intenciones. Los evacuados que se acercaron a hablar con él sin importar lo que estuviera haciendo se apartaron por esta vez sin decir una palabra. Solo por un momento le pareció extraño. Al abrir los ojos y mirar delante de él, vio la estatua de la diosa Reatlas. ¿Creían que estaba rezando? Era bastante gracioso. Aunque había vivido mucho tiempo con el título de paladín, distaba mucho de ser una persona religiosa. La diosa de las estrellas. Miró la estatua de la diosa que, según se decía, regía la aventura y las relaciones y formuló una pregunta silenciosa. ¿Qué es lo que quieres de mí? Naturalmente, no obtuvo respuesta. Lo único que siguió fue el silencio, creado por los evacuados que permanecían callados para no interrumpir su oración. Al mirar con los ojos entrecerrados, pudo ver que todos miraban en su dirección con los ojos cerrados, mientras algunos incluso dibujaban repetidamente el símbolo de la diosa en el aire con la mano. Farab cerró los ojos una vez más. Luego, murmurando en voz baja como quien pide un deseo a una estrella fugaz. Por favor, sálvanos. Por favor. No era diferente de los demás evacuados. Asterisco en otro lado asterisco. Un total de 15 clanes se encontraban en la tierra sagrada bárbara, incluyendo a Navada. Excluyendo a los aventureros de rango 7 en posiciones especiales, el resto de los clanes también tenían miembros de rango 6 y superior. En total, eran 207. Originalmente eran más, pero la mayoría de los aventureros de rango inferior murieron en el camino. Por lo tanto, los presentes eran los únicos que quedaban, o eso había oído. Sea como fuere, añadiendo a Inar y a los 800 guerreros bárbaros de élite que seleccioné cuidadosamente, teníamos un poderío militar de más de 1000 personas. Considerando la escala del evento, probablemente no era un grupo tan fuerte, pero aún así.
No se puede evitar. Aumentar el número solo aumentaría el número de bajas. Por eso nuestro grupo solo estaba formado por las élites que querían seguirme a la gran batalla y defender la tierra sagrada. Los preparativos están hechos, dijo Versil, interrumpiendo mis cálculos internos. ¿En serio? Buen trabajo. Me paré frente a la puerta. Todos los escombros ya habían sido retirados. Aunque a estas alturas ya estoy un poco harto, tampoco es que no pueda hacerlo antes de irnos. Miré al ejército de 1000 soldados que me miraban en busca de orientación. Ahora nos dirigiremos al Distrito 7. Mi voz no era el bramido que podría haber sido, pero no debería haber ningún problema ya que todos estaban prestando mucha atención a lo que decía. Mientras luchamos contra nuestros enemigos, algunos morirán y otros sobrevivirán. Mi estoica declaración era demasiado realista y desmoralizadora para ser una declaración que un general de guerra pudiera hacer justo antes de ir a la batalla. Lo sabía, pero no podía evitarse. Algunos perderán a sus cónyuges por esto y otros perderán a sus padres. ¿Cuándo había cambiado? En algún momento, ya no quise usar palabras dulces para engañar e impartir falsas esperanzas a otras personas. Por eso, debes saber esto. Cuando maten a sus enemigos, sepan por qué causa lo hacen. Si los matan nuestros enemigos, sepan por qué causa se jugaron la vida. Inexplicablemente, la emoción surgió en mi interior y empecé a gritar. Me dirigiré al Distrito 7 para proteger a la gente que aprecio. Dímelo. ¿Por qué causa vas al Distrito 7? La respuesta sería diferente para cada uno. Porque no podemos dejar que el cacique luche solo. Algunos me seguían por respeto. Porque me convertiré en un gran guerrero. Mientras que algunos querían obtener fama y gloria. Ja ja ja. Dijiste que esta sería una oportunidad para obtener algunos logros. Mientras que algunos querían saciar sus bajos deseos. Es necesario que esos malditos bastardos desaparezcan para que nuestras familias puedan descansar tranquilas una vez más. Mientras que otros iban a la guerra para proteger a sus seres queridos, como yo. Y así, dejé clara mi postura. Aunque cada uno quiera cosas diferentes, nuestros objetivos son los mismos. Por eso recorreremos el mismo camino y lucharemos confiándonos las espaldas. Les prometí. Caminaré más lejos que los demás. Recordaré por qué luchaste y moriste hoy. Sígueme. Confíame tu esperanza. No tenía nada más que decir. El nuestro era un mundo de corazón frío que no permitía vivir si no se luchaba. Vela. Yo era la persona indicada para dar los primeros pasos. Asterisco más tarde asterisco. Finalmente, entramos en el Distrito 7. Puede que estuviéramos en medio de una guerra, pero las calles por las que corrimos nos resultaban familiares. Vela. Dioses concédanme su protección. Nia Rafdonia. Con las armas fuertemente empuñadas en la mano, cada uno lanzamos nuestro propio grito de guerra. Mientras corríamos por las áridas calles, pronto nos percatamos de la presencia de un grupo de personas a lo lejos, aparentemente Noarks. Solo eran unos 10. Por lo que pude ver, parecía que estaban apostados aquí para vigilar la tierra sagrada. Emergencia. Emergencia. Alrededor de 1000 personas salieron de la Tierra Santa. Bjorn Yandel está cargando desde el frente. Después de enviar apresuradamente algún tipo de mensaje, ni siquiera se molestaron en detenernos y simplemente huyeron. Bueno, trataron, de huir podría ser más exacto. Había un dicho. Si ves a la bestia, ya es demasiado tarde. Owen Fornax Aditercia ha lanzado ruptura. James Calla ha lanzado luz penetrante. Dorsal Golan ha lanzado la magia de ataque de rango 4. Los atacantes a distancia sobre mis hombros usaron la ventaja de la altura para apuntar a los soldados que intentaban huir. Llamémoslo modo búnker bárbaro. Incluso teníamos a Rottmiller como uno de los atacantes a distancia en el búnker. ¿Logró disparar a la cabeza con una flecha a esta distancia? Parecía que no solo dependía de sus habilidades. Parece que te volviste más hábil, comenté. El arco era lo más fácil de aprender dentro de los límites de la ciudad. Cierto, ya que entrenar la espada requería que alguien más estuviera allí. Pero, ¿es correcto que yo esté aquí? Rottmiller aún parecía no creerse que formara parte del modo búnker bárbaro. O tal vez estaba preocupado. Haré todo lo posible, pero podría estar estorbándote.
Está bien, dije. Ya lo he decidido. Yo fui quien puso a Rottmeiler en esta posición. No se podía evitar. Dijo que aguantaría su propio peso y me suplicó que le dejara seguirme, así que no pude negarme. Al final, no podía dejarle correr solo, así que le hice formar parte de modo búnker. Por un lado, estar al frente podría ser más peligroso para él. Pero por otro, estará a mi alcance. Incluso si ocurriera algo inesperado, sería capaz de lidiar con ello. Además, Rottmeiler no era solo decoración. Era realmente útil. Ese camino. Mi sexto sentido dice que ese camino es peligroso. Aunque lo había olvidado momentáneamente, el sexto sentido de Rottmeiler era bastante alto después de comer la esencia mímica. Gracias a que mi primer explorador, Rottmeiler, me ayudó con su habilidad de navegación, no tuve que pensar demasiado para decidir mi ruta. Entonces tendremos que ir por ahí. Eso le hizo hacer una pausa. ¿Qué quieres decir? Acabo de decirte que ese camino es peligroso. Por eso dije que deberíamos ir por ahí. Estamos aquí para luchar. El peligro era donde estaría el enemigo. Fin del capítulo 746. Capítulo 747, Explorador, parte 4. Farab contemplaba la ciudad en llamas desde la ventana del segundo piso. Las llamas surgían en una vorágine crepitante, como si fueran a quemarlo todo. Sin embargo, la tormenta de fuego fue detenida por lo que parecía una pared de cristal transparente y no pudo entrar en contacto con el edificio. Casi como si hubieran sido detenidos por una protección divina. Por supuesto, ese nivel de incertidumbre solo era apropiado cuando se hablaba desde la perspectiva de un hombre moderno. Porque este era un mundo en el que sí existían seres fantásticos y místicos, un mundo en el que sus nativos verían semejante espectáculo y pensarían en círculos mágicos de protección, artefactos o hechizos sagrados. Pero ¿cómo es un hechizo sagrado? Supongo que es protección divina. Se sacudió el pensamiento. Como antiguo paladín versado en el poder divino, conocía la verdad mejor que nadie. El poder divino era solo un recurso, no diferente de cualquier otro. Por supuesto, la Iglesia declaraba que el poder divino era la bendición de la diosa y que si uno perdía las calificaciones para usarlo, también se le quitaría el poder divino. Tonterías. Pero Farab había visto lo contrario innumerables veces. Creyentes que no actuaban como creyentes, arzobispos que no actuaban como arzobispos, cardenales que no actuaban como cardenales, y paladines que no actuaban como paladines. Gente que hablaba de rectitud, misericordia y caridad, pero cuyos corazones no estaban limpios en absoluto. Gente como él. Esben Farab regularmente tenía esos pensamientos. Si el poder divino no estuviera permitido a quienes no estuvieran cualificados para él, el suyo habría sido arrebatado hace mucho tiempo. Él era la prueba viviente de lo contrario. En primer lugar, era un espíritu maligno que tomó injustamente el cuerpo de una persona inocente y, además, nunca vivió una vida digna de un paladín. Ya ni siquiera soy paladín. Sin embargo, incluso después de abandonar la iglesia, no perdió ese poder que otros llamaban divino. Él era la prueba de que el poder divino no se concedía, de hecho, solo a aquellos que se consideraban dignos, aunque, irónicamente, también era la prueba de que lo divino existía. ¿Recibiste un oráculo? Sorprendentemente, ya había oído la voz de la diosa una vez. Fue en su sueño, y la diosa le había mostrado una escena de un futuro ominoso, que entonces pudo evitar. Sin embargo, eso solo le dio más preguntas. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quieren esos dioses? Realmente existían y parecían poseer una autoridad suprema, como decían los textos sagrados, así que entonces ¿por qué este mundo estaba tan deteriorado? El pensamiento seguía atormentándole mientras contemplaba la ciudad en llamas desde el alféizar de la ventana. Algún tiempo después, sin embargo, aunque no podía precisar por qué, se dio cuenta de que las llamas ardían de un modo diferente al anterior. Se concentró mientras miraba la ciudad en llamas a través de la ventana. Maldita sea. Los incendios se estaban apagando. Y difícilmente podría decir que era un buen presagio. Tal y como estaban las cosas, los evacuados no tenían miedo del fuego, sino de la gente de la que el fuego les protegía. Por no hablar de que el fuego no se extinguía de forma natural, sino que alguien lo apagaba intencionadamente. Eso solo aumentaba su inquietud. Ve a Dom.
Sintió como si algo se hubiera acercado a él a pasos agigantados. Farab se obligó a ignorar esa sensación y rápidamente fue a hacer lo necesario. Todo el mundo, por favor, al fondo. Primero reunió a los evacuados en un solo lugar. Señorita Marrone. Luego pidió a Marrone que activara el círculo mágico que había preparado antes de volver a subir al segundo piso para estar atenta. Las llamas se estaban extinguiendo lo suficientemente rápido como para que pudiera verlo con sus ojos. Cuando las llamas se extinguieron, pudo ver un ejército caminando a través de ellas. Una unidad de soldados ataviados con armaduras completas marchaba al compás mientras apagaba las llamas. Farab esperaba desesperadamente que fueran soldados del palacio, pero esa esperanza no llegó a materializarse. Más de 100 soldados marchaban rápidamente hacia su posición. Se arrimó a la pared para que no lo vieran desde fuera y observó con todo el cuidado que pudo. Finalmente, los soldados llegaron frente al edificio. Farab se recostó contra la pared debajo de la ventana y se concentró solo en los sonidos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, pasen de largo. A pesar de su desesperada esperanza, no había forma de que se hiciera realidad. ¿Y por qué iba a hacerlo? Si fuera un soldado de Noark, le habría parecido extraño que aquel edificio no ardiera cuando toda la ciudad estaba en llamas. Al menos habría entrado a ver qué pasaba. Como hicieron ellos. Se oyó un ruido cuando alguien intentó abrir la puerta del primer piso. Comandante, parece que está cerrada, se oyó la voz grave de un hombre. Fue el último sonido que oyó. Farab se arrastró por el suelo, asomándose por encima de la escalera. Allí vio a los evacuados reunidos en la sala de culto y tapándose la boca para que no se escapara ni un solo sonido al exterior. De repente, sonó un estruendo en la puerta. En voz muy baja, uno de los evacuados chilló. Por muy silenciosos que estuvieran, parecía que los soldados de fuera estaban prestando mucha atención a los ruidos al otro lado de la puerta, igual que la gente de dentro. Oh, parece que hay alguien dentro. No bajes la guardia. Podría ser uno de los aliados de Yandel. A Farab se le cortó la respiración. Los aliados de Yandel. ¿Esta gente está aquí por nosotros dos? Si es así, entonces. Derriben la puerta. Boom. Crack. Los Norks empezaron a golpear la puerta con mucha más energía. El miedo empezó a nublar los ojos de los evacuados. Comandante. No se rompe. No creo que sea por el material. Probablemente tenga algo mágico. Bueno. El templo no se ha quemado a pesar de que todo por aquí lo ha hecho. El segundo piso. Usé las ventanas del segundo piso para entrar. Vale, así que estaban empeñados en entrar en el edificio. No tenía sentido bajar la voz y quedarse callados. ¿Qué hacemos? Señorita Marrone, le dejo el primer piso. Yo me encargo del segundo. Farab se levantó de sus cuclillas. Oh. ¿Hay alguien aquí? Y clavó su espada en la cara del hombre que miraba por la ventana. Es Ben Farab. Ben Farab está en el segundo piso. Atrápenlo. Al revelar su presencia a los demás, los Noarks se llenaron de codicia. Su cabeza es mía. Si esta fuera una batalla ordinaria en la Edad Media, habría necesitado usar escaleras para subir al segundo piso, pero esto era Rafdonia, donde existían poderes místicos. El soldado con armadura completa no necesitaba escaleras para llegar a la ventana del segundo piso. Apareciendo como ninjas, los Noarks destrozaron las ventanas y entraron por el segundo piso. Miraron a Farab y blandieron sus armas con intención asesina. Muere. Una batalla de 1 contra docenas de personas estalló de repente en el segundo piso. No había estrategia para enfrentarse a ellos. Balanceaba su espada larga blanca para acuchillar a sus enemigos y a veces apuñalarlos. Cuando le lanzaban un ataque, lo bloqueaba con el escudo de la otra mano o se movía para que no le dieran en los órganos vitales y consideraba imposible esquivarlo. Rápidamente utilizaba hechizos sagrados para curar sus heridas. Sin embargo, no podía obtener ninguna ventaja del terreno mientras luchaba contra ellos. ¿Por qué las escaleras tenían que estar en el medio? Farab luchó mientras estaba de pie justo en las escaleras que conducían al primer piso. Sin embargo, como el número de enemigos seguía aumentando, no pudo aguantar mucho tiempo. Él no era Bjorn Yandao. Una masa le golpeó en la cabeza con una habilidad y el mundo empezó a girar a su alrededor.
Estaba a punto de curarse con un hechizo sagrado cuando dio un paso atrás y perdió el equilibrio. Después de dar un paso escaleras abajo, la batalla se hizo más difícil. Había demasiada diferencia, luchando en suelo estable e inestable. ¡Zas! La daga lanzada le apuñaló entre la clavícula y le desgarró el músculo. ¡Mierda! Dio un paso más hacia atrás. ¡Boom! ¿Era un hechizo mágico esta vez? Levantó su escudo para evitar recibir un golpe directo, pero el impacto le hizo dar otro paso atrás. Caminar hacia adelante era demasiado difícil, pero dar un paso atrás era demasiado fácil. Sí, ¿cómo puedo bloquear tantos yo solo? Su voluntad estaba quebrada, y como para demostrarlo, simplemente dio otro paso atrás. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba a mitad de la escalera y podía ver a los evacuados con solo girar la cabeza hacia un lado. Habían cerrado los ojos y rezaban para que pudiera derrotar a los intrusos. Sin embargo, la realidad era distinta de la ficción. En lugar de despertar nuevos poderes tras ver su desesperación, retrocedió impotente otro paso. Esta vez, no fue porque le hirieran con un ataque, sino para esquivar un ataque. Otro paso. Mientras seguía siendo empujado hacia atrás por la avalancha de enemigos, Marrone, que estaba a cargo del primer piso, vino en su apoyo. Lilith Morrone ha lanzado la magia de defensa de rango 5 muro de hierro. Se creó un enorme muro entre Farab y sus enemigos, y las escaleras quedaron bloqueadas por el momento. Gracias a eso, tuvo algo de tiempo para recuperar el aliento. ¡Boom! No durará mucho. Incluso sin que ella se lo dijera, pudo darse cuenta por las explosiones de que el muro no aguantaría mucho. Son más de los que esperábamos. ¿Qué hacemos? Farab no le contestó. ¿Qué hacemos? Él tampoco lo sabía. ¿Qué debían hacer para sobrevivir a esta situación? Beadun. Su corazón seguía latiendo con fuerza, gritándole que no había salida. Sin embargo, aunque el cielo se cayera, tenía que haber un resquicio de esperanza. Tras mirar rápidamente a su alrededor, Farab volvió a fijarse en la estatua de la diosa. ¿Qué es? Farab no podía apartar los ojos de la estatua. Por alguna razón, empezó a tener una sensación. Era difícil describirlo en términos concretos, pero sentía que la estatua de la diosa tenía alguna forma de que sobrevivieran. Mientras se mantenía el muro creado mágicamente, Farab corrió rápidamente hacia la estatua. Después de mirar por todas partes y cerca de la estatua de la diosa, vio lo que parecía ser una pequeña hendidura en un lugar no muy visible. La presionó profundamente y cuando tocó la estatua de la diosa, ésta retrocedió suavemente. ¿Es un camino secreto? Por supuesto, no había garantía de que fuera algún tipo de camino. Sin embargo, era la única forma de sobrevivir. Se volvió para informar a los evacuados. Beadun. De repente, su corazón volvió a latir con fuerza, estrangulando las palabras antes de que pudieran salir de sus labios. La maldita intuición le susurraba. No se lo digas. Que no se lo dijera a los demás. Si quieres vivir. Porque esa sería la única forma de que él viviera. No había pruebas, ni lógica que lo respaldara. No podía contenerse más. Joder. Entonces, ¿qué mierda quieres que haga? Estaba jugando con él. ¿Le divertía que su propia intuición jugara así con su corazón? En lugar de sentirse aliviado de que hubiera un camino, brotaron primero las emociones de las que estaba harto. Entonces, algo tocó su mano derecha y ésta colgó flácida a su lado. Preguntándose qué era, miró hacia abajo y vio a un niño pequeño que le miraba. El niño parecía que iba a llorar en cualquier momento. Señor Paladín. ¿Está herido? Farab no le contestó. Tampoco se lo preguntó a sí mismo. Solo empujó la estatua de la diosa para revelar el camino. Después de revelarlo completamente para que todos pudieran ver la abertura debajo de él, gritó, todos, bajen aquí. Incluso mientras gritaba, pensó para sí mismo, ya lo he hecho. No importaba cómo lo pensara, no creía que se convertiría en una gran persona. Si iba a hacer algo bien, esperaba haberlo hecho de una forma mucho más genial. Bueno, supongo que esto me queda mejor. Todos los evacuados bajaron los escalones bajo la estatua. Nadie le dio las gracias ni le ofreció nada cercano a la gratitud, aparte del niño que le preguntó si estaba herido o no.
Era como si siempre hubieran esperado que lo hiciera por ellos. No sintió decepción ni traición por ello. Sí. Todos son iguales. Poniéndose a sí mismos primero en todo. Por supuesto, no, todo el mundo era así. Si lo eran, entonces ¿por qué no se había puesto él también primero? ¿Por qué actuó para estas personas que solo había conocido hoy? No era como si fuera un paladín verdaderamente noble. Señor Farab, ¿por qué hizo eso? No es como si alguien fuera a pagarme por esto. ¿Por qué te quedas ahí parado? Vamos. El muro se derrumbará pronto. Farab miró la estatua de la diosa. La diosa de las estrellas, la que se decía que gobernaba la aventura y las relaciones, y la que siempre mostraba el camino hacia el destino de uno. Sin embargo, como siempre, aquella diosa no le decía nada. A diferencia de su intuición, que le indicaba el camino a seguir sin su consentimiento. Beadom. Ahora que lo pensaba, ¿qué era esa intuición? Nunca se la había cuestionado antes, suponiendo que solía tener bastante suerte y que su instinto le daba la razón la mayoría de las veces. Y sin embargo, sinceramente, ni siquiera tenía sentido. No debería estar a este nivel. Beadom. Aunque no sabía por qué ni cómo, su intuición era una bendición. Gracias a su intuición, pudo evitar muchos peligros. Sin embargo, por alguna razón, un pensamiento repentino lo atrapó en las fauces de la duda. Beadom. ¿Estaba siempre en lo cierto esta intuición? Beadom. ¿Había perdido algo por seguir esta intuición? Beadom. Si no hubiera tenido esta intuición. Beadom. Si no hubiera tenido esta intuición, ¿no se habría convertido en el hombre que se acurrucaba y temblaba de miedo dentro del armario? ¿Se habría convertido en una persona mucho más noble? Beadom. Tal vez esta habilidad era un grillete. Un grillete que le impediría ir por el camino correcto. Crack. En ese momento, la pared que bloqueaba las escaleras se rompió, y Marrone gritó desde el camino bajo la estatua. Señor Farab. Al mismo tiempo, su intuición se lo dijo. Que no era demasiado tarde. Que debía bajar en ese mismo instante. Beadom. Que debía abandonar a esa gente y salvarse a sí mismo. Era un sentimiento poderoso, más seguro de lo que nunca había sentido. Sin embargo, por eso fue capaz de tomar su decisión con más confianza que nunca. Lo siento. Farab empujó a Marrone en el camino y empujó la estatua de la diosa a su forma original. Vamos. El golpeteo del corazón se había convertido en un sentimiento, y ese sentimiento había tomado forma por sí mismo y se había convertido en un sonido. Su intuición se convirtió en alucinaciones auditivas y comenzó a hablarle. Síguelos rápido, y sobrevive por ti mismo. Esa fue la razón por la que no siguió a Marrone allí abajo. Si bajaba, sabía que volvería a caer en esa tentación. Baja rápido. Se golpeó el pecho, silenciando los latidos de su propio corazón, y habló. Cállate. Yo decidiré a dónde voy. Levantó la espada y el escudo, y corrió hacia los enemigos que bajaban por las escaleras. Beadom. Su corazón latía. Beadom. Más excitado que nunca. TSK. El antiguo dios maligno se lamé los labios decepcionado. Fin del capítulo 747. Capítulo 748, Explorador, parte 5. La capacidad de navegación de Rottmeiler era excelente. El sexto sentido no solía ser tan sensible a la fortuna como a la desgracia, y cuando corrí en la dirección que Rottmeiler me dijo que sería peligrosa, no tardaron en aparecer enemigos. Alrededor de 70 de ellos. Su número era abrumadoramente inferior al nuestro. Jack el Hacha Roja. Es un criminal atroz del que se dice que se unió a Hércules hace 10 años. Y no había nadie de quien necesitara ser especialmente cauteloso. Owen Fornax Adi Tercia ha lanzado ruptura. Boom. Teniendo en cuenta cómo Rottmeiler trató de decirme algo, el tipo era probablemente algún infame criminal o lo que sea. De cualquier manera, su cabeza explotó con una flecha de Erwin. ¿Lo hice bien?, preguntó. Sí, bien hecho. Kou, ¿cómo le has derrotado tan fácilmente?, murmuró Rottmeiler con incredulidad. Su reacción era comprensible. La batalla que obligó a Rottmeiler a retirarse fue aquel combate con la cazadora de dragones.
Luchamos con nuestras vidas en juego y apenas sobrevivimos después de hacer sacrificios. Sin embargo, eso fue hace años. No tenía sentido tener miedo de Hércules como organización a estas alturas, y eso era doblemente cierto teniendo en cuenta que el coleccionista de cadáveres y el asesino de dragones habían sido miembros de alto rango. El tal Hacha Roja era alguien de quien nunca había oído hablar. No era necesario tenerlo en cuenta. Solo lo he oído a través de historias. Realmente te has vuelto más fuerte. Bueno, había estado luchando para sobrevivir cada momento de mi vida en ese momento, todo mientras gritaba el nombre del dios ancestral. Bela. Mientras cargaba como un tanque, las fuerzas enemigas ni siquiera podían reunir una respuesta adecuada ahora que habían perdido a su comandante. Jack. El señor Jack está muerto. Huye. Me lancé hacia adelante y aplasté las cabezas de cualquiera que se interpusiera en mi camino mientras los enemigos intentaban huir como pollos sin cabeza. Aunque los persiguiéramos, sería bastante difícil capturarlos y matarlos a todos. Hey. Así pues, decidí capturar solo a algunos de los que huían que parecían mantener algún tipo de posición e interrogarlos en su lugar. ¿Qué estaban haciendo aquí? Especialmente con un grupo tan pequeño. Eso es. Así que no van a hablar. Crack. Por poner un ejemplo, aplasté la cabeza de un tipo mientras miraba al de al lado, y la información que quería empezó a fluir antes de que pudiera siquiera preguntar. Somos una unidad de patrulla. ¿Una unidad de patrulla? Sí. Nos movemos por el campo de batalla en pequeños grupos para recopilar información y comunicársela a nuestros superiores. Esa era nuestra misión. En otras palabras, eran radares humanos. Se esparcían por la zona de guerra para ver si aparecía un enemigo o una nueva variable y luego informaban de sus hallazgos al cuartel general. Oh, entonces debes saber lo que está pasando en el campo de batalla en este momento, ¿verdad? Sí. Por supuesto. El tipo que respondía a todas mis preguntas estaba tan informado como seguro de sí mismo, y me ayudó a comprender lo que estaba ocurriendo en la guerra. El ejército palaciego del Distrito 5 había entrado en el Distrito 7, y la fuerza principal Noark del Distrito 7 estaba teniendo un enfrentamiento directo contra ellos. Por supuesto, la información en sí no era nada de lo que sorprenderse. Después de todo, fui yo quien solicitó apoyo militar aquella mañana. El dato más importante era el siguiente. ¿El capitán sigue en el Distrito 7? Sí. No sé lo que está haciendo ya que solo soy un soldado, pero estoy seguro de que todavía está en el Distrito 7. Entonces, ¿has oído alguna noticia sobre Arroa Raven? ¿Te refieres al mago dorado? Sí. Lo siento, pero no sé mucho sobre eso. TSK, así que no hay dados. ¿A dónde se fueron Raven y Astarota? Interrogué a los otros que capturamos también, pero todos dieron respuestas similares. Con eso, la sesión de preguntas terminó. Ahora solo tenía que ocuparme rápidamente de ellos e ir. En ese momento, mi interrogado preguntó de repente, Si no es demasiado para ti, ¿podrías dejarme vivir? Vaya, me preguntaba qué iba a decir. Aunque no pude evitar admirar su habilidad para negociar, no pude evitar reírme. Si me dejas ir, me quedaré en las alcantarillas y me quedaré allí hasta que todo esto termine. De verdad. Por favor, confía en mí. Debía de ser la primera vez que me encontraba con alguien de su calaña. Aunque muchas personas me habían pedido que les perdonara la vida en el pasado, ninguna lo había hecho tan educadamente como él. No. Sin embargo, algunas cosas simplemente no estaban permitidas. Aunque parecía bastante asustado, el hombre soltó una risa incómoda mientras yo le ponía límites. Ja ja ja. Supongo, ¿verdad? Por favor, dame una muerte indolora. Bueno, ya que respondió a todas mis preguntas. Supongo que al menos podría hacer esto por... No, espera. Algo se siente mal. Bajé mi martillo. Más que instinto, era una llamada de la experiencia. Mi experiencia de haber sido traicionado innumerables veces en mi vida me estaba diciendo algo. Aunque no estaba seguro de qué, sabía que algo andaba mal aquí. Versil, llamé. Usa tu magia de verificación. Con su nivel, es muy probable que no funcione. Inténtalo de todos modos. Versil lanzó su hechizo. Como pensaba, no funciona.
Aunque la magia de verificación no funcionó, no había necesidad de decepcionarse. Esperaba que fallara en primer lugar. En silencio me golpeé el muslo con el dedo. Eres un tipo gracioso. Había estado observando su expresión y vi la cara que ponía cuando hablaba de magia de verificación y se lanzaba el hechizo. ¿Qué quieres decir? No te he mentido en absoluto, lo juro. Bueno, según tú. Pronto lo sabré, dije, sacando confianza equivocada de mi subespacio. Solo le quedaba un uso, así que fue un poco desperdiciado. Sin embargo, la situación parecía demasiado viscosa como para no usarla. Sí, puedo conseguir otra más tarde. No nos aferremos a ella y utilicémosla ahora. Decisión tomada, me moví para activar confianza equivocada. Jejeje. De repente, se dobló por la cintura, enviando sonidos de crujido a lo largo de su columna vertebral. Era como si su comportamiento hasta ahora era todo un acto. ¿Qué estás haciendo?, pregunté con recelo. Jejeje, Bjorn Andao. Contéstame. Me miró fijamente a los ojos con una mirada venenosa antes de maldecir, este lugar será tu tumba. Entonces, se desplomó hacia adelante en un montón. Asustada por el espectáculo, Misa corrió hacia él y le tomó el pulso. ¿Bjorn? Está muerto. Ark, ¿por qué tuvo que hacer eso? Me hace sentir tan incómodo. Asterisco no entendía asterisco. Una luz brillante iluminó la cámara de piedra. Bajo esa luz había una montaña hecha de cadáveres. 1, 2, 3, 4. Contarlos era un esfuerzo inútil. Los cadáveres que fácilmente se contaban por miles tenían todos una cosa en común. Todos estaban arrugados como verduras secas. En ese momento, decenas de cadáveres más cayeron desde arriba mientras el techo se abría. Una vez terminado el chaparrón, el techo se cerró de nuevo y otro momento de silencio llenó la cámara. El hombre que estaba en la entrada estaba acostumbrado a esta escena. Aunque fruncía el ceño como si le doliera, seguía contemplando la escena que tenía delante con férrea convicción. Ah, aquí está. Ha sido atrasado una vez más, Marqués Terserion. ¿Es así? Volvamos arriba. El marqués abandonó la cámara subterránea y regresó a la superficie, donde le recibió una zona abierta rodeada de altas barreras. Docenas de tuberías conectadas a una enorme arma mágica. Su nombre oficial, Trueno. Una de las 3 antiguas armas mágicas en posesión del palacio. Bueno, hablando con propiedad, era solo una parte de Trueno, pero no importaba. ¿No es un instrumento asombroso? Solo con moler a unos cuantos humanos inútiles, produce suficiente potencia de fuego para volar un palacio entero. En silencio, el marqués giró la cabeza para mirar al hombre que estaba a su lado. Todo gracias a usted, señor marqués. Si el palacio aún tuviera esto en sus manos, ni siquiera habríamos podido empezar la guerra. Aunque el hombre estaba envejecido, su constitución era sana y sus ojos rebosaban más pasión que los de cualquier joven. Era el castellano de Noark. Puede resultar extraño preguntarlo ahora, pero ¿por qué se le ocurrió oponerse al palacio, señor marqués? El marqués no respondió. Hablemos libremente entre nosotros. Ahora estamos en el mismo barco. Te pones en contacto conmigo de la nada y dices que exfiltrarás a Trueno por nosotros, que te pondrías de nuestro lado cuando empezara la guerra. Sin embargo, el hecho de que no desees el trono no puede sino preocuparnos. Nos hace preguntarnos sobre tus verdaderas intenciones. Odio. ¿Perdón? Digamos que es odio. Cuando el marqués dio esa escueta respuesta, el castellano pareció avergonzado por un momento antes de forzar una sonrisa. Ajá. Así que ese hombre, el rey del Nuevo Mundo, ¿hizo algo para enfadar con razón a nuestro marqués? El marqués esbozó una amarga sonrisa como respuesta y se sumieron en el silencio. Al castellano pareció incomodarle aquel silencio, pues volvió a abrir la boca para hacer una nueva pregunta. ¿Pero por qué solo dejamos este cargo? Tú tienes autoridad sobre Trueno, y creo que tienes algún plan en mente, por eso nunca pregunté. Pero ya tendríamos la mitad de Rafdonia bajo nuestro control si la usáramos. El marqués dejó escapar un profundo suspiro ante la pregunta. Estoy esperando el momento adecuado. Un momento más importante para utilizarlo. ¿Algo más importante que obtener la mitad de Rafdonia? Así es. El castellano pareció aburrirse de estar cerca del marqués ya que,
Tras otra ronda de charlas, se marchó diciendo que tenía que estar en un sitio. Poco después, un hombre con aspecto de caballero entró en el edificio e hizo una reverencia. La marquesa fue breve. ¿Le han encontrado? El hombre asintió en respuesta a la pregunta calmada. Sí, marqués. La ubicación de Bjorn Yandel ha sido descubierta. Había llegado el momento. Asterisco en otro lado asterisco. Había una señal para todo. Por ejemplo, si de repente se te ponían los pelos de punta, significaba que pronto iba a caer un rayo. Y si las ratas, los insectos y los pájaros se alejaban de repente de una zona, significaba que había muchas probabilidades de que se produjera un terremoto. Entonces, ¿qué significaba esta señal? ¿Cuál es su estado? Todavía nos están siguiendo y observando. Después de que el tipo al que interrogué se suicidara en un estallido de risa maníaca, otro grupo de soldados comenzó a acecharnos en una persecución inteligente y perversa. ¿Y si los capturamos? ¿No sería bastante difícil? Están lo suficientemente lejos como para que ni siquiera las flechas de la señorita Erwin les alcancen. Por supuesto, aún no nos habían causado ningún daño. Solo mantenían la distancia mientras nos seguían. Sin embargo, el problema era que eso solo me hacía sentir más intranquilo. Mierda. La forma en que ese bastardo murió después de decir algo tan siniestro, y la forma en que los soldados nos seguían ahora. Era como si fueran premoniciones de un desastre mayor. Aumentaremos nuestro paso tanto como sea posible. Aumentamos entonces nuestra velocidad de movimiento, pero por alguna razón no nos encontramos con ningún otro enemigo. Rod Miller. Yo tampoco sé a dónde deberíamos ir. Siento que algo malo está a punto de suceder, sin embargo. Incluso la navegación en la que confiaba dejó de funcionar por alguna razón. El verdadero clavo final, sin embargo, fue este. ¿Bjorn? De repente han dejado de seguirnos. Nuestros perseguidores desaparecieron de repente. No están deteniendo su persecución. Más bien, están poniendo más distancia entre nosotros y ellos. Nos habían estado persiguiendo todo el tiempo. ¿Por qué de repente se dieron la vuelta y nos dieron espacio? ¿Qué podía significar? De repente me acordé de un dicho. Si alguna vez observas que el agua se aleja rápidamente de la orilla, es vos. En ese momento, resonó el sonido de lo que parecía ser un jet volando, y todo el mundo agachó el cuerpo conmocionado. Ah, excepto yo, por supuesto. ¿Qué es esto? Como protector a cargo de la seguridad de todos, levanté la cabeza y miré a mi alrededor para comprobar lo que nos rodeaba. Por un momento dudé de mis ojos. Había oído que el Distrito 4 había sido tomado por los Noarks, y vi lo que parecía ser un enorme proyectil volando hacia nosotros desde esa dirección. Trueno, es trueno. A diferencia de mí, que estaba bajo tierra cuando cayó trueno, mis aliados reconocieron al instante lo que era. En cuanto lo oí, no pude evitar maldecir. Maldito. Usar misiles era hacer trampa. Fin del capítulo 748. Capítulo 749, Explorador, parte 6. Recuerdo haber visto algunas noticias relacionadas con la guerra en el pasado. Se trataba de un país que atravesaba una guerra civil, y el video del que provenía era sobre un ataque con misiles. El clip que se compartió para el segmento era muy corto. Había edificios que parecían bien construidos y resistentes, y el día era luminoso. Había ropa secándose en la veranda del edificio para mostrar el ambiente tranquilo. Y entonces, bastó un segundo. Un misil llegó a la velocidad del rayo desde lejos y voló el edificio. Exactamente un segundo bastó para la destrucción. Al ver ese corto clip me sentí impotente. No importaba si alguien era un atleta excelente, un político con múltiples guardaespaldas o un soldado que había vivido décadas en el campo de batalla. Nadie podía hacer nada contra eso. ¿Qué podían hacer, en realidad, cuando el ataque llegaba tan rápido para golpear el edificio? ¿Esquivarlo? ¿Bloquearlo? La gente en ese video probablemente no se dio cuenta de que el misil había golpeado incluso cuando explotó. Vale, podrían haber recibido un aviso de misil de antemano. Pero eso no era lo importante en ese momento. Maldito. En ese momento, un misil volaba hacia nosotros a una velocidad increíble, como si ignorara las propias leyes de la física. Me quedé de pie, boquiabierto de incredulidad al verlo.
Concéntrate. Sin embargo, no me sentía tan impotente como cuando vi aquel video. Este era un mundo lleno de aventureros que superaban fácilmente la destreza física de aquellos excelentes atletas. Eso también significaba que Trueno no sería tan fácil de tratar. Pégate a mí. Reuní a todos los aliados a mi alrededor. Ya que había más de 1000 personas aquí, sería imposible para mí cubrir a todos, pero por alguna razón, tuve un presentimiento. Es vos. Ese misil me apuntaba directamente. Podía tomar dos decisiones. Una era encadenar trascendencia y gigantización para hacerme lo más grande posible. Bajo los efectos de la unión, el muro de la égida también crecería en tamaño relativo a mi cuerpo. Si pudiera protegerme con él, podría bloquear el misil sin problemas. Pero eso no funcionará. Rápidamente cambié mi plan después de ver cómo el trueno se acercaba a nosotros en tiempo real. Ni siquiera es una bomba nuclear. Entonces, ¿por qué demonios es tan grande? Aunque pudiera usar la gigantización 2 veces seguidas, no sería lo bastante grande como para protegerme de ella. Solo había una cosa que podía hacer. Has lanzado trascendencia. La siguiente habilidad usada será amplificada. Primero usé trascendencia, luego usé su efecto en la siguiente habilidad. Has lanzado fortaleza de hierro. Por autoridad trascendente, se despierta la habilidad innata de la habilidad. Normalmente, el único efecto de esta habilidad activa era amplificar 1,5 veces el efecto de caparazón evolutivo. Probablemente nunca antes había utilizado trascendencia en esta habilidad en un combate real, bueno, aparte de algunos enemigos que ni siquiera podían ser un rival real contra mí por pura curiosidad. La habilidad tenía una debilidad crítica y es que, una vez activada, era imposible desactivarla hasta agotar todo mi poder de alma. Caparazón evolutivo se cambia temporalmente a caparazón transformativo. Y el resultado también dependía de la suerte. La resistencia física es superior a 750. Se aplican 3 efectos especiales al personaje. En cuanto se activó la habilidad, se formó un torbellino alrededor de mi cuerpo. Bendición de las tormentas. Todo el daño recibido aumenta un 70%, pero recibe inmunidad completa al atributo viento. La primera fue un fracaso. Era imposible que Trueno fuera un ataque de atributo viento. De hecho, solo aumentó el daño que recibí en una cantidad estúpida, por lo que podría considerarse uno de los peores resultados que podría haber obtenido. La piel sobre la piel muerta de mis nudillos se onduló, volviéndose más afilada. Sangre de luchador. Al infligir daño con los puños, el daño se multiplica por 15. Tenía buenos recuerdos de esto. Era muy divertido soltar el martillo y el escudo y golpear a los monstruos con los puños, y los aliados que me observaban desde cerca también disfrutaban de la experiencia. Esto me va a matar. Pero, ¿qué podía hacer el efecto en esta situación? Aún así, era 1000 veces mejor que el primer efecto negativo. Pasamos al último efecto. Yandel. Rod Miller balbuceó. Tienes un cuerno en la cabeza. Maldije para mis adentros. Ya no hacía falta confirmar de qué efecto se trataba. Depredador demoníaco. Al derrotar a monstruos de atributos oscuros, absorbe temporalmente sus habilidades. Vale, el último también fue un fiasco. Ni siquiera estaba en el laberinto. ¿Qué podía hacer con esto en la ciudad? Esa fue la razón por la que no usé el caparazón transformativo en todo este tiempo. Cada habilidad que daba era bastante fuerte, así que si conseguía la adecuada para la ocasión, podía ser increíblemente fuerte, pero no podía garantizar los efectos que quería. Estoy acabado. Iba más allá de sentirme derrotado. Mi mente se quedó en blanco por el pánico. El segundo y tercer efecto estaban algo bien, pero el primero era un problema definitivo. Todo el daño recibido aumentaba un 70%. Me había imaginado que, aunque cayera el trueno, tal vez podría sobrevivir a él, pero esa esperanza se esfumaba ahora. Sin embargo, era la única opción de la que disponía. Solo caparazón transformativo podría haber salvado a toda esa gente que me rodeaba. Dicho esto, era una apuesta que normalmente nunca habría hecho. Esos malditos adivinos. El registro de que 3 de mis aliados morirían. Si quería interpretar eso de forma optimista, también podía significar que no más de 3 de mis aliados morirían. Quería creer que un giro de buena suerte podría aparecer como el destino lo quisiera,
porque considerando el poder de ese ataque que destruyó un palacio entero, no había forma de que solo 3 personas murieran aquí. Pero, ¿qué podía hacer ahora? Si no podía huir de ello, solo podía enfrentarlo. Tras comprobar por última vez que Trueno volaba hacia nosotros, levanté mi escudo hacia el cielo como si abriera un paraguas. Bajo él, todos mis aliados, incluido Rottmeiler, se apiñaban, y algunos aliados que estaban en la retaguardia aún no habían podido llegar hasta mí. Por favor. Con una última plegaria, tensé todos los músculos de mi cuerpo preparándome para el impacto que se avecinaba. Justo entonces, una luz brillante empezó a brillar a mi alrededor desde la armadura que llevaba puesta. Al principio, me pregunté si otra persona cercana me habría lanzado un hechizo o usado una habilidad, pero no tardé en darme cuenta de que no era así. Armadura de dragón de égida. La habilidad pasiva, constitutivamente activa, que no había sido capaz de descifrar ni siquiera después de estar ligado a ella. El noble guardián ha juzgado que la vida del portador corre peligro. No sabía cuál era la condición de activación. Durante 10 segundos, todas las estadísticas de resistencia del usuario aumentan 10 veces. Tampoco sabía cuál era su efecto. Fuos. Enormes alas negras aparecieron en mí y se extendieron a cada lado. Era uno de los cientos de efectos que podía producir el caparazón transformador. Tu resistencia física es superior a 1500. Se aplica un efecto especial. Era el que yo quería, el ahorcado. El efecto era simple. El consumo de energía del alma aumenta 25 veces. Compartes todo el daño recibido. Tu salud no puede caer por debajo del 1%. Con este efecto especial, no morirías sin importar cuánto daño recibiera. Puedes lanzar declaración de dominio. Se me desbloqueó una habilidad activa que solo podía usar una vez. Naturalmente, la lancé inmediatamente. Declaración de dominio. Al pronunciar la palabra de comando en mi mente, una onda negra surgió a mi alrededor como si arrojaran una piedra a un estanque. Esbos. La zona que cubrió la ola perdió su color y el mundo se volvió blanco y negro. La autoridad del gran mártir está imbuida en la zona. Todo el daño recibido por cualquier criatura a la vista es recibido por el personaje en su lugar. Me relajé un poco y apreté la mano que sostenía el escudo. Y entonces, cayó el trueno. Asterisco más tarde asterisco. No podía ver delante de mí. El mundo era brillante y sin sonido. Un universo blanco y estéril. Yo no existía en ese mundo. No había dolor, ni angustia, ni pena en ese mundo. Como el tiempo no se podía sentir allí, el tiempo tampoco existía. El alma del noble guardián pierde su poder. El universo blanco se desvaneció lentamente, su lienzo blanco y puro se manchó de oscuridad. Comencé a escuchar débiles sonidos. Alguien gritaba. Aunque no podía distinguir lo que decían porque el sonido era muy débil, la emoción de la voz era clara. Parpadeé, aunque no podía decir si realmente lo había hecho o no. Sentí que algo me tocaba. Alguien me sacudía. Sentí que movía mi cuerpo. Has recibido daño. El daño se acumula. No se sentía como dolor. Solo, sentía, como si mi corazón explotara, mis pulmones se desgarraran, mis huesos se hicieran añicos y mis músculos se retorcieran. ¿Por qué no sentí dolor? Era como si me sacaran una muela en el dentista. Aunque no sentía el dolor de la muela que me sacaban, la ausencia tenía una textura extraña. Has recibido daño. El daño se acumula. Por supuesto, mi cuerpo no estaba completamente roto. Tu cuerpo se regenera rápidamente por los efectos de recuperación, rango más alto, punto. Incluso mientras las partes internas y externas de mi cuerpo estaban siendo destruidas, podía sentir cómo se regeneraban rápidamente. Los huesos rotos se unieron. La carne se formó sobre el corazón explotado. La sangre perdida se regeneró rápidamente. Has recibido daño. El daño se acumula. Tu cuerpo se regenera rápidamente por los efectos de recuperación, rango más alto, punto. Sentía como si saltara entre una fuente termal y un baño de hielo 1000 veces por segundo. El poder de tu alma está por debajo del 10%. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, recuperé lentamente la conciencia. ¿Quién era, qué hacía y por lo que estaba pasando?
Las cosas que solo podía captar con una intensa concentración volvían fácilmente a mí, y también la información sobre el mundo exterior. Por aquí. Oí gritar a alguien, pero ¿de quién era esa voz? No podía asegurarlo. Podía oír el sonido de explosiones. Sentí que mi cuerpo flotaba en el aire y que rodaba por el suelo. Sin embargo, solo sentía esas cosas. Como si alguien estuviera anestesiado, no podía controlar mi propio cuerpo. Maldita sea. Las heridas no se curan. Poción. Usa más pociones. No tienen que ser las de mayor rango. Cualquiera. Todos estaban trabajando duro. Bueno, no realmente, en relación a lo que hice para llegar a ser así. Amelia. ¿Cómo reaccionará cuando se entere de esto más tarde? No creo que me alabe por ello. No debería decírselo. Sí, esa sería la mejor opción. Ella no lo aceptaría incluso si le dijera que tengo una buena oportunidad de vivir y que esta era la única manera de salvarlos. Del. Yandel. ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Por qué me muevo? No podía decir cuánto tiempo había pasado. Solo una persona estaba allí cuando abrí los ojos. ¡Qué alivio! Brown Rothmiller. El explorador del equipo medio tonto, mi primer grupo y un antiguo aliado con el que había pasado un tiempo precioso. ¿Cómo estás? ¿Puedes levantarte? Tenemos que salir de aquí, rápido. Parecía presa del pánico mientras me hablaba y lentamente me puse de pie. Aunque no sabía lo que estaba pasando, la situación parecía bastante grave. Por el lado positivo, mi cuerpo se había recuperado un poco y no parecía tener ningún problema para moverme. No te preocupes, no tendré ningún problema para moverme. Te falta el poder del alma. Se cancela el caparazón transformador. Los cambios que habían transformado temporalmente mi cuerpo desaparecieron. El torbellino. Los cuernos en mi cabeza. Los huesos afilados de los nudillos. Las alas negras en mi espalda. No me importaban los cambios externos. Solo había un problema que realmente importaba. Los efectos del ahorcado han terminado. El daño acumulado está repartido. La deuda que había estado evitando fue pagada de golpe. Ah. Sí, estaba muerto. Sentí que algo fluía por todos y cada uno de los poros de mi cuerpo y volví a caer directamente al suelo. Fin del capítulo 749. Capítulo 750, Explorador, parte 7. Él blandió su espada larga. Bloqueó con su escudo. Rodaba por el suelo cada vez que una espada volaba para herirle. ¡Ac! Y cuando una espada letal atravesó su piel, soltó un grito que no pudo contener. Esta historia no la escucharían las generaciones futuras, pensó Farab. Porque los protagonistas de esas historias eran todos individuos heroicos y fuertes. No débiles como él. Y lo más importante. Jajaja. Paladín. Creo que estás a las puertas de la muerte. Entonces, ¿por qué te quedaste aquí solo? Eran ganadores. Volverían vivos para compartir su versión de la historia. Bien, bien. Ahora vete a dormir. Nadie compartiría su historia. ¡Ac! Por eso podía ser tan desagradable como quisiera. ¡Ah! Por ahí. ¡Ac! Utilizó fintas infantiles para apuñalar a un enemigo más en el cuello. Este cobarde bastardo. Eres tú el que se está confabulando contra mí, resopló. Curiosamente, el truco funcionó muy bien. ¿Fue porque era tan inesperado? Bueno, en cualquier caso, dejó de funcionar después de la segunda vez. Inesperadamente, sin embargo, estar solo tenía muchas ventajas, incluida una que le resultaba sumamente satisfactoria por encima de todas las demás. Realmente no quiero morir así. El miedo podía atenazar su corazón todo lo que quisiera. Aunque no tuviera ni una pizca de valor, podía hablar abiertamente de ese miedo sin necesidad de preocuparse por lo que pensaran los demás. ¿A quién le importaba si no sonaba como algo que diría el héroe de una historia? Para empezar, él no era un héroe. Muérete de una vez. Tenía miedo de morir, más miedo que nadie. ¿Pero qué puedo hacer al respecto?, reflexionó. Será una pena si muero solo. ¿Está hablando solo? Así que tendré que llevarte conmigo.
Y aún más que eso, era un intrigante que odiaba la idea de ser el único en morir. Ak. Fue gracioso en cierto sentido. En lugar de luchar con la determinación de proteger a los demás, ¿por qué se sentía con más energía para luchar porque no quería morir solo? No lo sabía, y no le importaba. Seré su guía a la otra vida, bastardos. Simplemente blandió su espada. Stan Farrow ha lanzado brújula crepuscular. A cambio de recibir más daño por la espalda, todo el daño infligido aumentará. No le importó cuánto poder divino le quedaba y se limitó a usar todos los hechizos sagrados que pudo. Esben Farab ha lanzado llamas imperecederas. Usó llamas dentro del templo sin cuidado tampoco. Como el encantamiento de magia sagrada del templo solo protegía de las llamas externas, era débil a las llamas del interior. Bueno, un paladín tampoco debería usar esa habilidad en particular. Ya ni siquiera soy un paladín. Pero eso no era algo que pudiera detenerlo, ya no. Este bastardo. Podía usar técnicas que estaban prohibidas. Me mordiste la oreja. De repente tuvo un pensamiento. Cuando entró por primera vez en la mazmorra, un goblin le había mordido el cuello así. Joder, qué bastardo. ¿Cómo podían morder como si nada? Para sobrevivir. Igual que él. Mientras continuaba esta brutal lucha a muerte, se preguntaba, ¿cuál era la diferencia entre él y un goblin? A los goblins los mataban sobre todo los aventureros principiantes que pisaban el laberinto por primera vez, y también los monstruos que más aventureros mataban a su vez. Un monstruo humanoide de rango 9. Los goblins caminaban sobre 2 pies. Los goblins usaban herramientas. Los goblins luchaban para sobrevivir. Los goblins actuaban por instinto. Supongo que este es diferente. Cuando los goblins estaban en peligro, abandonaban a sus aliados y huían. En algún momento, el interior del templo se había cubierto de pálidas llamas. Farab recibió un golpe en la cabeza con un garrote que no pudo bloquear y cayó boca abajo al suelo. Luego recibió otro golpe en su impotente estado. Bastardo, tenaz. En el momento en que recibió el golpe, su cerebro se nubló. Te mataré adecuadamente. Los sonidos empezaban a cortarse. El fin. Este era el final para él. Mientras las piernas de sus enemigos le rodeaban, divisó la estatua medio destruida de la diosa a través de las llamas. De repente, sintió curiosidad. ¿Dónde? ¿A dónde iría su alma? ¿Iría a la tierra o al más allá del que hablaba Rafdonia? Si volvía a la tierra, ¿iría al infierno? ¿O se reencarnaría como decían los budistas? ¿Qué se llevaría su alma infiel? Beadon. Su corazón agonizante se estremeció. Te daré fuerzas. ¿Qué demonios era esto ahora? Tardó un momento en darse cuenta, pero todo a su alrededor se había detenido. Era diferente del tiempo que fluía lentamente cuando estaba extremadamente concentrado. Las llamas ardientes ya no bailaban, la ceniza que flotaba en el aire se había congelado, e incluso aquellos matones sin nombre que martilleaban su cabeza permanecían inmóviles. Te concederé el poder de destruir a los que te hacen daño para que puedas lograr lo que quieras. Lo sintió instintivamente. Aunque no podía distinguir quién le hablaba, si aceptaba la oferta, realmente se le concedería ese poder. Pero me convertiría en un monstruo. Quien le hablaba era una entidad maligna. Una entidad buena no le habría dicho que abandonara a sus aliados y se convirtiera en el único superviviente. Esa entidad tampoco refutó sus palabras. Solo le pidió esto a cambio. Qué risible, que es un monstruo. Si matar a otra persona te convierte en un monstruo, entonces este mundo ya está lleno de ellos. Eso tiene sentido. Escúchame. Eres demasiado débil para ser llamado monstruo y demasiado malvado para ser llamado humano. Esa voz tenía poder. Escúchame. Tú, que deseas avanzar por tu propio poder pero también deseas que otro te guíe. Farab no pudo evitar sonreír ante lo que escuchó a continuación. Yo te guiaré. No importaba el poder que tuviera esa voz, ya no era persuasiva. Era muy simple. Te diré el verdadero camino que debes recorrer. Porque reconoció a quién pertenecía esa voz. Karui. El antiguo dios maligno no lo negó. Agarra mi mano.
Otro profundo estruendo resonó en su mente y Farab respondió en su corazón. No. Como era una negativa más corta que cualquier otra, era la que mejor reflejaba su voluntad. La única forma en que puedes sobrevivir es convirtiéndote en mi sirviente. Claro. Siendo realistas, eso probablemente le daba la mayor probabilidad de éxito. ¿Pero por qué? La razón era muy simple esta vez también. Porque tuve un presentimiento. La sensación de que no moriría aunque rechazara esta oferta. Ve a Dom. Un fuerte sentimiento ante eso floreció en su corazón. Sin embargo, ya no era una intuición dada a él por alguien. Al igual que la intuición de la gente corriente se basaba en la condensación inconsciente de sus experiencias y recuerdos, la suya también era igual. Si escuchabas atentamente lo que decían tus enemigos y hacías exactamente lo contrario, llegarías lo suficientemente lejos. Eso era lo que el líder de su clan le había dicho en el pasado mientras compartían una bebida. Un antiguo dios maligno que solo traería calamidades y desgracias si le seguía, o un héroe de la ciudad que sigue intentando alcanzar logros míticos incluso en este momento mientras cuida de sus aliados. Era obvio a quién de estos dos debía escuchar. Vete a la mierda. Sal de mi vida, declaró Farab, y el antiguo dios maligno permaneció en silencio. No podía saber cuánto tiempo había pasado porque todo estaba quieto, pero el silencio no duró mucho. Por encima del mundo detenido, como si se rompieran capas y capas de cristal, apareció una grieta en el mundo. Un cálido rayo de luz plateada se filtró en su interior. La intensa luz del crepúsculo naciente brilla sobre ti. La luz de las estrellas cubrió cálidamente todo su cuerpo. Farab lo supo entonces. La marca del dios maligno en el alma del personaje ha sido limpiada. Esa existencia ya no estaba aquí. En cuanto se dio cuenta, resonó la voz de bondad que contrastaba con la de Karui. Que esto sirva de ayuda a quien desee recorrer el camino de mi caballero. Había oído esta voz una vez en un sueño. En el momento en que esa voz sonó en su cabeza, su cuerpo, que había estado a punto de no responder, empezó a llenarse de energía. El cuerpo se regenera rápidamente por los efectos de recuperación, rango X. El personaje ha obtenido una nueva autoridad. Ahora puede usar el hechizo sagrado de rango 0 agente de las estrellas. El cuerpo del personaje ha sido imbuido temporalmente con la autoridad directa de un dios. La estadística de poder divino aumenta permanentemente en más 500. El personaje ha obtenido permanentemente la bonificación perfección. No estaba seguro, pero parecía que se había vuelto mucho más fuerte. Da igual. Vamos a esquivar esto primero. El tiempo comenzó a fluir nuevamente. Farab rodó hacia un lado para esquivar el arma contundente que apuntaba a su cabeza. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué fue esa luz? Cuando la presa que creían muerta se levantó como si nada, los Noarks se quedaron boquiabiertos. Farab les dedicó una sonrisa relajada. Supongo que valió la pena vivir una buena vida. Paladines y sacerdotes llenaban los logros para recibir hechizos sagrados de sus dioses. Debido a eso, algunos podían usar estos hechizos como los magos, mientras que otros nunca experimentaron una situación en la que pudieran usarlos. En cualquier caso, eso no era importante. Un nuevo hechizo sagrado. Paladines y sacerdotes que reciben hechizos sagrados naturalmente sabían lo que eran. Incluso el nombre de la autoridad. Agente de las estrellas. ¿Qué hechizo era este? Él nunca había oído hablar de él antes. Sin embargo, dado que la diosa incluso le habló mientras se lo daba, probablemente era algo bastante bueno. Por eso Farab podía reírse incluso delante de todos esos enemigos. Ja ja ja. La mayoría de los enemigos lo miraron como si hubiera perdido la cabeza, y unos pocos espabilados entre ellos se dieron cuenta de que algo había cambiado. Son más listos que el resto. Sonrió satisfecho. Pero tienen que pagar por sus crímenes. Farab lanzó el hechizo sagrado. Como era un hechizo nuevo que no había usado antes, también memorizó la orden en el acto. Que la bendición de la estrella crepuscular esté conmigo. Agente de las estrellas. En el momento en que activó la autoridad con determinación, su cuerpo comenzó a brillar con una brillante luz plateada. Esa luz brillante y sagrada hizo que la fuerza de Noarcan retrocediera asustada. No ocurrió nada. La luz brillante volvió a atenuarse, y los enemigos seguían en pie.
Tampoco sentía que se hubiera vuelto más fuerte. ¿Qué acaba de pasar? La condición de activación no se ha cumplido. El hechizo sagrado de rango 0 agente de las estrellas no se ha activado. No había forma de saberlo. Solo podía estar seguro de una cosa. Estoy acabado. La única ventaja era que sus enemigos también parecían confundidos. Incluso mientras sudaba algunas gotas de nerviosismo, Farab permaneció concentrado. Entonces soltó una risa torpe mientras levantaba su espada en alto. Ja ja ja. Seres malvados, escúchenme, les mostraré clemencia y los dejaré marchar solo por esta vez. Así que, fuera de aquí de una vez. Aunque hablaba con toda la autoridad que podía, las miradas de sus enemigos eran 0% terror y 100% confusión. ¿Sería porque había tartamudeado en la última frase? Se arrepintió de su error, pero ya era demasiado tarde. Sus enemigos ya habían sacado sus conclusiones. Creo que algo salió mal. Ja. Me sorprendí por nada. Pensé que sería algo grande. No sé cómo se recuperó, pero sigue siendo solo un tipo. Maténlo otra vez. Volvieron a cargar contra él. ¿Qué hago ahora? ¿Sería capaz de escapar si lo intentaba? Hablando fríamente, parecía imposible. Usar la salida del primer piso solo le haría enfrentarse a más enemigos, y había demasiados enemigos que atravesar si quería saltar por la ventana del segundo piso. Mierda. ¿Realmente iba a morir después de recibir un regalo de la diosa? Si esto iba a pasar de todas formas, ella debería haberle dejado morir de forma heroica. ¡Boom! Una explosión destruyó la estatua de la diosa, haciéndola añicos a ella y a su torrente de quejas mientras se abría el camino hacia la senda subterránea. Bro, ¿Qué? Algo enorme saltó de ella y aterrizó a su lado con un rugido. ¿Qué era esto? Parecía intentar ayudarle. ¿Un hombre bestia montado en un oso gigante? Asterisco es el señor Furro asterisco. Farab perdió la concentración por un momento, conmocionado. Las orejas del hombre bestia montado en el oso se levantaron. He oído que mi mujer está en deuda contigo. He venido a salvarte. Oh, no seas tímido. Aunque no haya salvado a mi mujer, un aliado de Yandel es un aliado mío. Todavía no podía saber qué quería decir el hombre bestia con eso, pero una cosa era cierta. Aquí, vamos ya. Abriré el camino. Sobrevivió. Adman Yurekfrar ha lanzado Super Photolaser. El efecto de la siguiente habilidad activa usada será amplificado proporcionalmente al poder del alma. Adman Urekfried ha lanzado Perforar. El poder de perforación del siguiente ataque aumenta 10 veces. Adman Yurekfrar ha lanzado Flecha Gigante. El tamaño del siguiente proyectil a distancia aumenta enormemente. Oso de Hierro Hiradun ha lanzado Postura de Oso de Fuego. Todos los ataques recibirán una bonificación de empujón, alto rango. Adman Yurekfrar ha lanzado Maestro de la Jungla. Las estadísticas de Oso de Hierro Hiradun han aumentado considerablemente. Asterisco en otro lado asterisco. No hablaba consigo mismo. La mayoría de las conversaciones consigo mismo eran deprimentes, y decir esas cosas en voz alta no cambiaría la realidad. No, solo lo convertiría en una persona más deprimida y sombría. Por eso nunca hablaba consigo mismo. Al menos, así era hasta ahora. Me estoy volviendo loco. Por primera vez en mucho tiempo, murmuró para sí mismo. Frente a él había un hombre que se aferraba a la vida incluso mientras vomitaba litros de sangre. Por favor, quiero que te levantes ahora. Pero estrictamente hablando, la posibilidad de eso será baja. Incluso sabiendo eso, tengo estos duros pensamientos. Yo, pensé que se me permitía tener más historias. Pero parece que ya no es el caso. Qué caprichoso es el destino, ¿verdad? Ja. No sé por qué, pero siempre que estoy contigo, me siento tan mala persona. Se disculpó con el hombre en el suelo. Lo siento. Realmente soy diferente a ti. Sé que tú ni siquiera habrías tenido pensamientos como este, pero yo sigo sin decidirme. Sin embargo, el hombre cerró los ojos en silencio antes de abrirlos de nuevo. Todavía hay que hacerlo. Aunque sabía que el hombre no podía oírle, continuó hablando. Ahora, vete. Sentía que si no lo hacía, volvería a debilitarse.
Pensó que su determinación no flaquearía hasta los momentos finales, y eso tenía que ser cierto para que pudiera estar seguro de sus convicciones. Me da nostalgia volver a crear otro camino para ti. Pero supongo que era de esperar. Soy tu explorador, después de todo. Aún sabiendo cuál era el camino correcto, no podía tomar otro camino. Que la bendición de la estrella crepuscular esté con nosotros. Con eso, Rothmiller solidificó su determinación. Fin del capítulo 750.